¿Tenías idea de que eras pariente de ella? No, pero mira nuestros peinados. Son muy parecidos. Mucho antes de que los científicos abrieran 2 frascos sin importancia en un tranquilo laboratorio de Edimburgo, una historia diferente ya se estaba desarrollando en silencio, transmitida de madre a hija a través de generaciones que nunca conocieron su origen. Esa historia saldría a la luz solo cuando una firma olvidada en la célula despertara una historia que los libros de registros habían enterrado, revelando una verdad que ninguna biografía real se había atrevido a incluir. El descubrimiento inesperado. Cuando las muestras llegaron a la Universidad de Edimburgo en 2013, los investigadores no esperaban más que una verificación rutinaria del linaje aristocrático, ya que las pruebas de ADN mitocondrial se habían convertido en una herramienta estándar para rastrear la ascendencia materna a lo largo de extensas líneas históricas. Los 2 frascos de saliva pertenecían a mujeres descendientes directas de la línea materna de la princesa Diana, y su secuencia ininterrumpida de madres hacía que las muestras fueran ideales para obtener un perfil genético limpio y sin interrupciones que debería haberse alineado perfectamente con siglos de historia documentada de los Spencer. El equipo procesó las muestras con la precisión habitual, agregando controles de calidad en cada etapa de la secuenciación, pero los datos emergentes desafiaron todas las suposiciones que el laboratorio había traído al proyecto. Los marcadores mitocondriales aparecían en combinaciones tan geográficamente improbables que los analistas repitieron el análisis varias veces, convencidos de que una calibración incorrecta del equipo o un error humano habían introducido una distorsión en los resultados. A medida que los datos se estabilizaban, los científicos se dieron cuenta de que estaban mirando una firma que desafiaba cualquier linaje europeo conocido, ya que el haplogrupo que identificaron solo había aparecido previamente en un puñado de individuos de India y Nepal, sin ninguna presencia histórica en las Islas Británicas. La contradicción entre las genealogías documentadas y la evidencia empírica se agudizó con cada confirmación, empujando la investigación fuera del análisis rutinario hacia un rompecabezas histórico en desarrollo que requería una búsqueda más profunda del ancestro perdido de la línea. La mujer, que los registros intentaron enterrar. La búsqueda del ancestro perdido llevó a los historiadores de vuelta a Surat, una ciudad portuaria cuyos mercados densos, calles multilingües y tráfico marítimo constante creaban un ambiente donde los límites culturales se desdibujaban más fácilmente de lo que las autoridades coloniales preferían reconocer. Fue aquí, alrededor de 1790, donde Eliza Kewark apareció en el paisaje histórico a través de registros dispersos y más tarde a través de las cartas que preservaron fragmentos de su voz. Su herencia mixta armenia-india le permitió moverse dentro de varias comunidades, pero al mismo tiempo la colocó en desventaja dentro de las rígidas jerarquías de la India británica, donde la ascendencia a menudo dictaba la movilidad social, la posición legal e incluso la legitimidad de los lazos familiares. Cuando se convirtió en compañera doméstica del comerciante escocés Theodore Forbes, su relación se desarrolló en una sociedad que funcionaba privadamente como una familia, aunque la sociedad circundante se negó a reconocerla como tal. Vivieron juntos en Surat y luego en Mocha, donde las obligaciones de Forbes con la Compañía de las Indias Orientales requerían una fluida navegación por redes diplomáticas y comerciales que se beneficiaban del dominio lingüístico de Eliza y su familiaridad con la región. A pesar de este mundo doméstico compartido, un marco legal, moldeado por las ansiedades coloniales, se cernía sobre sus vidas, ya que la regulación octava de Bengala de 1791 clasificaba automáticamente a los niños de padres británicos y ascendencia mixta como ilegítimos, independientemente del reconocimiento paternal. La regulación reflejaba una campaña más amplia para desalentar las uniones interculturales, asegurando que los hijos de tales relaciones no pudieran heredar propiedad, estatus o reconocimiento formal. Esta política proporcionaba tanto el mecanismo como la justificación para los posteriores borrados genealógicos, ya que permitía a las familias excluir a mujeres como Eliza y a niños como Catherine de las narrativas oficiales sin contradecir los precedentes legales. Comprender este contexto revela por qué su linaje pudo desaparecer tan completamente de los registros de la familia Spencer, a pesar de que la correspondencia personal mostraba que ella había sido central en el hogar que Forbes construyó en el extranjero.
Cartas a través de un imperio. Cuanto más profundizaban los investigadores en el registro archivado, más emergía la vida de Eliza a través de las frágiles cartas que envió después de que Theodore se mudara a Bombay. Cada una escrita bajo circunstancias moldeadas por expectativas que dejaban poco espacio para que las mujeres de su origen pudieran afirmar sus derechos. Estas cartas, dictadas en inglés imperfecto, a un escriba parsi y firmadas en escritura armenia, revelaron a una mujer intentando mantener una conexión con una familia que ya se deslizaba fuera de su alcance. Mientras Theodore navegaba por los salones y las redes comerciales de una sociedad que recompensaba la conformidad con las fronteras raciales británicas, Eliza permaneció en Surat con sus hijos, cada vez más consciente de que el tejido social que los rodeaba se apretaba de formas que eventualmente los separarían. El tono de su correspondencia reflejaba tanto dignidad como angustia, ya que entendía que las decisiones tomadas en oficinas coloniales distantes podían determinar si alguna vez volvería a ver a la hija que había criado desde la infancia. Cada carta llevaba una solicitud moldeada por la tensión emocional de una madre negociando por tiempo que ya no estaba segura de poseer, porque Catherine se estaba preparando para una vida en Escocia que cortaría casi todos los lazos con su lugar de nacimiento. Tras la muerte de Theodore en el mar en 1820, la distancia entre Eliza y sus hijos se transformó de separación geográfica a una forma de silencio institucional, mientras los tutores ejecutaban instrucciones legales que la reducían al papel de empleada doméstica. Catherine navegó hacia Gran Bretaña bajo la supervisión de otros, mientras que las últimas apelaciones de Eliza quedaron sin respuesta en la casa donde alguna vez vivieron como una familia. El eventual descubrimiento de estas cartas en un cajón de Boindley House iluminó no solo su determinación, sino también las fuerzas estructurales que impidieron que su historia entrara en la narrativa genealógica preservada por las generaciones posteriores. 2 siglos de redacción genealógica. Cuando Catherine se estableció en Escocia, las condiciones que permitieron que la identidad de su madre se desvaneciera del registro histórico ya habían comenzado a tomar forma dentro de la cultura más amplia de la Inglaterra victoriana, donde las familias aristocráticas trataban el linaje tanto como un crédito social como un recurso político. Las genealogías eran curadas con atención deliberada a la reputación, lo que significaba que cualquier cosa percibida como inconsistente con las ideas predominantes sobre la jerarquía racial o la corrección de clases podía ser eliminada silenciosamente sin dejar un rastro obvio. El trasfondo de Eliza, formado por las diversas comunidades de Surat, chocaba con estas expectativas, y la combinación de su herencia mixta y su conexión con una relación colonial la hacía particularmente vulnerable a la omisión. Con el tiempo, los historiadores familiares sucesivos dependieron de una interpretación selectiva de los documentos sobrevivientes, enfatizando un origen armenio, mientras pasaban por alto o excluían deliberadamente las referencias que señalaban una ascendencia del sur de Asia. Los registros impresos de la nobleza, los registros de matrimonio y las historias familiares circuladas de manera privada reforzaron esta versión depurada de los eventos, que se fue afianzando con cada generación que aceptaba la narrativa revisada como un hecho. La presión social animaba a las familias a alinear sus historias con la imagen de pureza cultural valorada por la alta sociedad británica, especialmente durante el siglo XIX, cuando la expansión del imperio intensificó las ansiedades sobre las fronteras raciales. Para el siglo XX, la genealogía ficticia se había normalizado tanto que aparecía sin cuestionamientos en biografías, documentos oficiales e incluso en materiales circulados durante grandes eventos públicos. Cuando Diana se casó con el príncipe Carlos en 1981, el linaje Spencer presentado al mundo no contenía ninguna sugerencia sobre la ascendencia del sur de Asia, oculta tras capas de omisiones respetuosas y redacciones cuidadosas. La persistencia de esta versión ilustra cómo la memoria histórica puede ser moldeada menos por un encubrimiento dramático que por generaciones de silenciosas elecciones editoriales. Las líneas de sangre real que no pudieron ocultar. Mientras que los genealogistas victorianos lograron remodelar la memoria pública de Eliza K. Wark, no pudieron ocultar otra dimensión del linaje Spencer, ya que las conexiones de la familia con la monarquía inglesa estaban tan profundamente entrelazadas con siglos de relaciones informales en la corte,
que el registro histórico contenía demasiados puntos de verificación para suprimirlos. Mucho antes de que la princesa Diana se convirtiera en una figura global, su ascendencia ya estaba entrelazada con los descendientes ilegítimos de múltiples casas reales, particularmente aquellas asociadas con la amplia red familiar del rey Carlos II, cuyos numerosos hijos reconocidos con amantes influyentes posicionaron ramas de su linaje en los niveles más altos de la aristocracia británica. A medida que estas líneas se fusionaron a través de matrimonios sucesivos, los Spencer acumularon lazos no solo con la corte de la Restauración, sino también con historias dinásticas anteriores, incluida una línea directa hacia María, reina de Escocia, cuyo turbulento legado político moldeó las crisis de sucesión del siglo XVI. Esta red intrincada de descendencia significaba que Diana entró en la vida pública con un pedigrí que, según Burke's Peerage, superaba el linaje real con el que se casó al unir su vida con el príncipe Carlos, cuya ascendencia inmediata había sido moldeada más recientemente por casas continentales como Saxe-Coburg-Gotha. La revelación de que Diana llevaba una concentración de linajes reales históricos, mientras descendía simultáneamente de una mujer borrada de la memoria oficial de la familia, subrayó las fuerzas contradictorias que daban forma a la identidad aristocrática. Su genealogía encarnaba tanto el prestigio que las familias buscaban resaltar como la herencia que sentían la presión de ocultar, creando un retrato del linaje en el que las conexiones celebradas coexistían con omisiones deliberadas. Esta dualidad preparó el terreno para entender por qué el descubrimiento mitocondrial tuvo implicaciones mucho mayores que un simple registro corregido, ya que revelaba cuán compleja y selectivamente curada siempre había sido la historia de la realeza británica. El hilo genético llega a la corona. Una vez que los investigadores identificaron la rara firma mitocondrial R30b, comenzaron a trazar su recorrido a través de las generaciones que vinculaban a Eliza Kewark con la familia real moderna, revelando un hilo materno continuo que sobrevivió a pesar de todos los intentos de ocultar su origen, debido a que el ADN mitocondrial se transfiere exclusivamente de madre a hijo sin recombinación. Cada mujer en esta línea llevaba un registro molecular idéntico de ascendencia, lo que significa que ninguna convención social, marco legal o revisión genealógica podía cortar la continuidad biológica que se extendía desde una ciudad portuaria en Gujarat hasta las altas esferas de la aristocracia británica. A medida que esta herencia pasaba de Catherine Forbes a las hijas sucesivas, el marcador genético permaneció dormido en la conciencia pública, pero totalmente activo dentro de las células de cada descendiente, llegando finalmente a la princesa Diana y luego a su hijo, el príncipe William, cuyo futuro reinado ha atraído la atención mundial sobre el peso simbólico de este descubrimiento. La presencia de este linaje del sur de Asia no altera la estructura constitucional de la monarquía, pero sí tiene un significado cultural e histórico para una Commonwealth moldeada por siglos de relaciones desiguales entre Gran Bretaña y las regiones que una vez estuvieron bajo el dominio imperial. También resalta una dimensión emocional, ya que William representa la última generación capaz de llevar adelante este linaje materno, aunque sus hijos no pueden heredar el ADN-MT que lo conecta con Eliza. El final cercano de este hilo genético profundiza la emotividad del descubrimiento, porque subraya cómo un legado que alguna vez fue borrado de la historia escrita persiste solo brevemente en el registro biológico, recordándonos que la ascendencia puede sobrevivir al silencio, pero sigue siendo vulnerable al paso del tiempo. La historia de Eliza muestra cómo las vidas borradas pueden regresar para remodelar las narrativas que heredamos, recordándonos que la ascendencia guarda verdades escritas más allá de la historia oficial. Si deseas más documentales que descubran lo que los libros de registros pasan por alto, suscríbete, comparte esta historia y únete a la búsqueda de lo que más ha sido enterrado.